Hola, bueno, hoy les traigo una historia genial. Belleza, macabrez, ay, pactos con seres oscuros. El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, un escritor impecable. Bueno, empezaré diciendo que hay un pintor que se llama Basil, un pintor excelente, hace unos cuadros, unas obras de arte increíbles, y él pues conoce a un hombre llamado Dorian Gray. Dorian Gray era un joven muy apuesto, muy bello, pero era egoísta, engreído, bueno, hasta ahí, más o menos. Listo, ellos en el momento en que se conocen, Basil toma a Dorian como su musa. Él quiere retratarlo, quiere pintarlo, quiere hacer cuadros de él, se quiere ver con él todos los días. Entonces empiezan a salir mucho. Y Basil tiene un amigo que se llama Lord Henry Wotton. Bueno, y Lord Henry tiene muchísimas ganas o tiene muchísimos deseos de que Basil le preste uno de sus libros para él exponerlo en la galería. Pero Basil no tiene ningún deseo de hacer esto. A él no le interesa. Además dice que sus obras son como muy personales, que hay como mucho de él dentro de ellas y que se sentiría como expuesto si lo hiciera. Y entonces Lord Henry le dice que bueno, que son todas esas locuras y él le habla acerca de Dorian Gray y le dice que Dorian es como su inspiración, todo eso. O sea, le dice pues preséntamelo, lo quiero conocer. Él no los quiere presentar porque sabe que Henry es una mala influencia para Dorian y él considera a Dorian como su musa especial. Bueno, pero de todas maneras, lastimosamente, Dorian Gray llega digamos que en ese momento cuando ya se estaba terminando la charla y le toca presentarlo. Dorian Gray posa para que Basil le haga un cuadro muy especial pues de él, un retrato literalmente, y Basil empieza pues su obra, todo, y a pesar de que Dorian tenía que estar posando y todo, pues empieza como a hablar con Lord Henry. Empiezan a hablar. eh, pues Lord Henry era un hombre eh, bastante especial. Él consideraba que en la vida lo único que valía la pena era la belleza y la satisfacción de los sentidos. Entonces empieza como a hablarle de todas estas cosas a Dorian Gray y a él le empieza a interesar bastante todo esto. Cuando Basil finalmente termina su cuadro, entonces Dorian Gray se queda aterrado mirándolo, porque es extremadamente bello y perfecto, o sea, todo, y le dan celos del cuadro. Y dice en voz alta, voy a tratar de hacerlo lo más puntual posible. Dice como, yo me haré viejo, horrible y espantoso, pero este cuadro permanecerá siempre joven. Nunca seré más viejo de lo, o sea, el cuadro nunca iba a envejecer, y él sí, cierto. Eso era para un verano en junio. Entonces Dorian dijo, ¿y si pudiera ser al contrario? Si fuera yo quien permaneciera siempre joven y el cuadro tuviera que envejecer, daría cualquier cosa. Sí, no hay nada en el mundo entero que no diera. Daría mi alma. Y digamos que de forma mística y majestuosa regaló su alma. En ese momento su deseo se empezaba a cumplir. A partir de ese día, esta sería su petición y sería su maldición. A partir de ese día, quien envejecería sería el cuadro y él quedaría intacto, como el hombre joven que a duras penas iba a cumplir 20 años en ese momento. Eh,
Henry queda como bastante interesado en Dorian Gray y empieza como a investigar, a averiguar cosas acerca de él y se hacen súper amigos a tal punto que ya Dorian Gray era como más amigo y salía más con Henry que con Basil, que era su amigo, el pintor, el que le había hecho todo esto. Dorian le confiesa a Henry que está enamorado de una mujer que se llama Sybil Vane, que es una actriz y que la conoció, bueno, 3 semanas antes apenas cuando él le cuenta, pero que desde ese día no había podido dejar de verla ni una sola noche y que como ella era una actriz, la iba a ver cuando ella actuaba todas las noches, iba y veía sus actuaciones, iba y veía todo lo que ella hacía. Bueno, eh, y esa misma noche estaba tan emocionado que le mandó a su amigo Henry un telegrama donde le contaba que definitivamente la señorita Sybil Vane era el amor de su vida y que se iban a casar. Bueno, Sybil está feliz por la noticia que se van a casar y entonces le está contando a la mamá que se iba a casar con su príncipe encantador, porque ella le decía así a Dorian Gray, su príncipe encantador. En esas, el hermano, que era mayor que ella, James Vane se llama, entonces iba como entró a la conversación, entonces le dijo, bueno, además le estaba diciendo que se iba a despedir porque se marchaba para Australia, porque se iba a convertir en marinero, se iba pues para la marina y todo esto, y escuchando toda esa conversación, y le dio un beso pues a su hermana y le dijo que si ese príncipe encantado le llegaba a hacer daño a ella, él lo buscaría, mejor dicho, hasta los confines del mundo para matarlo. Bueno, pasa como los días y entonces Henry, Basil, que es el pintor, y Dorian se reúnen a charlar, bueno, a tomar su té, toda la cosa, y entonces él los invita a ver a Sibyl actuar, porque solamente Dorian la ha visto. Entonces se llega la noche, van al teatro y ese día el teatro estaba repleto, llenísimo por casualidad. Y Sibyl salió, estaba igual de bella que siempre, muy, muy hermosa. Era una mujer muy linda, pero su actuación fue pésima, horrible. Entonces el público empieza a silbar, horrible, unos se reían, otros se fueron del teatro, se sintieron como tan mal con la actuación de ella. Y ella en medio de todo eso se sentía peor y peor y peor, bueno, más incómoda y lo hacía peor. Cierto, cuando termina pues toda esta actuación, cuando termina todo, pues Dorian se va para el camerino, se disculpa con sus amigos por la actuación de Sybil, pues porque era la peor obra a la que habían asistido o la peor actriz la que habían visto. Sus amigos se van y él se va para el camerino donde ella, y ella estaba feliz, ella estaba dichosa y él le dice pues que había hecho, que estaba súper enfadado y que además lo había hecho quedar como un cuero delante de los amigos, que qué le pasaba, todo esto. Y entonces ella le dijo que ella estaba feliz, que ella lo había hecho adrede, porque había descubierto que el teatro no era lo de ella y que ella lo que quería era casarse con él y ser su esposa. Y él le dijo que eso era una respuesta estúpida. Y terminó con ella y rompió el pacto de matrimonio, su compromiso. Eh, ya entonces le dijo que no la quería volver a ver, la trató bastante mal y se fue, ¿cierto? Ella se queda llorando, tirada en el suelo de ese camerino, horrible. Luego él se va, toda la noche pasea por la ciudad, y cuando llega a su casa, se mira el cuadro, pues se dedica a mirar el cuadro y vio que el cuadro tenía algo diferente en los labios, que tenía como una mueca diferente, como, no sé, no sé, y se puso a analizar y en ese momento cayó en cuenta que el retrato reflejaba su alma. En ese momento empezó a caer en cuenta, ¿cierto? Que el retrato era su alma realmente. Entonces pensó mejor las cosas y dijo, no, mañana me arreglo con Sibyl, tapó el cuadro con un biombo y bueno, y se queda allí tranquilo. Se acuesta a dormir, mejor dicho. Cuando despierta, al otro día, despertó a mediodía. Había una carta de Lord Henry, pues ahí en la mesa de noche que le han puesto sus criados y él no la quiso abrir. Luego, pues mientras observaba pues esto, entonces da la casualidad de que
él quería como encontrar una explicación a lo que le estaba sucediendo al cuadro, estaba ahí meditabundo, todo esto, y entra Lord Henry a consolarlo. Pero Dorian no entendía, pues él, por qué lo estaba consolando, ni por qué le estaba diciendo esas cosas y todo. Y él le dijo, ¿cómo así? ¿No has leído mi carta? Sybil murió, está muerta, tu novia está muerta o tu exnovia. Entonces él se quedó aterrado y le dijo que qué ha pasado. Entonces le dijo que la noche anterior, después de todo lo del teatro, ella le dijo a su mamá, cuando llegaron a casa, que se le había quedado algo en el camerino y que se devolvió y que no llegaba y no llegaba, y cuando fueron a mirar pues se había suicidado. Pues entonces a Dorian por unos instantes se le cayó el mundo encima, ¿cierto? Pero esa misma noche se fue a la ópera. Y cuando volvió a la casa, decidió de nuevo volver a mirar su cuadro, observarlo y a ver lo que estaba pasando, ¿cierto? Y dijo que nada le importaba a partir de allí, que iba a vivir la vida y sin que le importara nada ni nadie. Y que a la final que ya había entendido que el que iba a envejecer y el que se iba a poner mal era el cuadro y no él, que él iba a seguir siendo joven, bello, y que el que iba a ponerse mal y horrendo era el cuadro. Entonces, listo, así lo decidió. A la mañana siguiente, su amigo Basil, el que lo había pintado, el que había hecho el cuadro, ¿cierto? Fue a consolarlo, pues, por la muerte de su ex prometida y todo eso. Y vio que Dorian estaba estupendo, divino, como si nada hubiera pasado, nada le olía, estaba contentísimo. Entonces, no entendió, ¿cierto? Eh, Luego le pide a Dorian que por favor posara de nuevo para él, pero Dorian no quiso. Dorian se negó, y entonces le dijo, listo, entonces muéstrame el retrato. Y él dijo que no, y que no. Dijo, pero lo necesito, es que lo quiero exponer, ese cuadro es genial. Y Dorian se negaba, pues obviamente, ¿cierto? Sabía que él que lo había pintado iba a reconocer los cambios que había tenido el cuadro y ni por el chiras lo iba a permitir. De todos modos, en este momento Dorian se puso bastante como nervioso. Bueno, y le dijo sus motivos y todo. Entonces Basil le dijo, hagamos un trato. Yo te doy mis motivos y si te convenzo, bueno, entonces me dejas ver el retrato y me dejas, pues, dijo, hágale. Y entonces Basil ya le confesó que es que él era su musa, bueno, todas estas cosas. Y el otro así, todo impávido, como todo de piedra, le dijo que no, que, que él era un hombre decepcionante y simplemente no, ya, horrible. Después de que Basil se va bastante decepcionado de su amigo, ¿no? Pues Dorian realmente está aterrado, pensando en que qué va a pasar si alguien de verdad ve su cuadro. Entonces decide encerrarlo en una habitación que lleva en su casa, que lleva años y años y años cerrada, y que él era el único que tenía llave de ese cuarto. Y le mandó una carta a Henry, a Lord Henry, el otro amigo, que por favor le regalara un libro para leer. Y este le prestó un libro sobre los pecados del mundo, que a partir de allí Dorian Gray repetiría todos los pasos uno a uno del libro, por decirlo así. Transcurren muchísimos años. Allí empieza Oscar Wilde a hablar bastante de lo que ha pasado, ¿cierto? Dorian aprovecha su juventud física para muchísimas cosas, para bailar, beber, fumar, de todo. Le gustaba fumar opio, pasara lo que pasara, nosotros vamos y nos metemos una borrachera o lo que sea, el otro día amanecemos con ojeras, cansados no, pues al amanecido divino, porque el que le salía en la ojera era el cuadro, nada le importaba. Bueno, y decidió, bueno, obviamente todo esto lo decide cuando va leyendo el libro de Lord Henry, ¿cierto? Influyó muchísimo en él, se dedicó durante un tiempo a estudiar el perfume, durante otro periodo se entregó por completo a la música, en una ocasión comenzó el estudio de las joyas, más adelante se dedicó a los bordados y los tapices, dedicó un año entero a reunir los especímenes más exquisitos que pudiera hallar dentro de las artesanías textiles y bordados.
Pues imagínense, si usted supiera que va a ser joven para siempre, podría gastar su vida entera en banalidades. También tenía una pasión especial por las vestiduras religiosas y por todo lo relacionado con la muerte y la vejez. Bueno, y pasan los años, pero en todos estos años no hubo un solo día que él no entrara a esa habitación a mirar cómo estaba el cuadro. Y él veía que el cuadro cada vez, ¿cierto?, estaba más mal, que se veía más feo. En la víspera de su 38º cumpleaños, cuando iba a cumplir 38 años, Dorian iba pues de camino a su casa y se encontró con Basil, con el pintor. Ya han pasado muchos años después de que él le hizo el cuadro y entonces le dice que para dónde iba. Dijo, no, pues que estaba en tu casa y no te encontré. Bueno, dijo, no, pues devolvámonos, vamos. Y dijo, no, es que me iba a despedir y eso. Dijo, no, me marcho a París, me voy 6 meses para París. Dijo, no, ven, tomémonos un último café, un té, lo que sea. Bueno, un guaro. No, tía, yo no tomaba un guaro, un whisky. Listo, entonces se fueron para allá, listo. Y Basil pues le dijo a Dorian que quería, en especial antes de irse, a hablar con él porque lo apreciaba mucho sobre muchas cosas que estaban diciendo, pues que estaban hablando que él era una porquería de ser humano, que la gente andaba diciendo que Dorian Gray era lo peor, que la gente que se juntaba con él siempre terminaba mal. Bueno, y terminaron hablando del alma, entre todo. Y entre todas las cosas, Dorian decide mostrarle el cuadro al pintor. Decide mostrarle el cuadro a su amigo Basil. Entonces llegan a la habitación, él la abre, bueno, todo el misterio, Basil no entendía. Cuando Basil ve el cuadro, suelta un grito de terror, literalmente. El personaje de la foto, o sea, del cuadro, el retrato, era espantoso, era una cosa horrible, pero todavía se podía ver que era Dorian, cierto, reconoció que era el cuadro que él había pintado, pero no entendía qué era lo que pasaba. Y entonces Basil empezó a decirle a Dorian que era horrible, que si ese era el rostro de su alma era espantoso, bueno, y empieza a decir cosas y empieza a hablar y a Dorian se le empieza a llenar la cabeza como de todo lo que está diciendo su amigo y no soporta y empiezan a hacer en él como un odio horrible y se lanzó encima de él y tenía un cuchillo y lo apuñaló. Mató a su amigo de una puñalada. Después de que lo tenía ahí tirado, muerto en esa habitación, bueno, volvió y salió de la habitación, cerró, ¿cierto? Y se fue, salió de la casa. Y entonces timbró, como si se le hubieran quedado las llaves. ¿Para qué? Para que el mayordomo le abriera y entonces así nunca pudieran sospechar nada porque pues, se supone que Dorian estaba en la calle, bueno, todo eso. Y además de eso, pues Dorian pensaba, bueno, la gente ni siquiera lo va a extrañar porque él dijo que se iba 6 meses a París, así que tengo tiempo para mirar qué hago con el cuerpo y todo el mundo va a creer que él está en París. Así de malo ya se había vuelto, ¿cierto? A la mañana siguiente, entonces Dorian escribió 2 cartas. Una se la guardó en el bolsillo y la otra se la dio a su mayordomo para que se la entregara pues a una persona. Esa persona se llamaba Alan Campbell. Alan Campbell era un científico que habían sido muy amigos, digamos que más que amigos. Ellos habían compartido orgías, habían disfrutado cosas, habían tenido un pasado así intempestuoso, una cosa horrible, entre apasionada y mórbida y salida de toda norma y toda regla. Y él era un científico respetado, estaba a punto pues como de lograr además como un descubrimiento científico. Entonces lo último que le importaba era que como que lo emparentaran, lo juntaran con alguien como Dorian Gray, del que se había alejado hace muchísimo tiempo. Bueno, entonces de todos modos Alan, ay, Dios mío, o sea, no quería volver a pisar la casa de Dorian Gray, ni quería que Dorian Gray volviera a pisar su casa, pero en la carta decía que era cuestión de vida o muerte, bueno, no sé. Él estaba muy enfadado, de todos modos no quería nada, su relación había terminado torcida, mal, todo. Entonces Dorian fue sincero y le dijo, simplemente te llamé porque quiero que te deshagas de un cadáver. Y entonces él quería que con todos los químicos y con todas las cosas científicas que él sabía, pues que hiciera algo y desapareciera el cuerpo, que el cuerpo quedara totalmente destrozado o destruido, que no quedara pues ni rastro de él.
Y entonces él le dijo que qué, entonces él le dijo, ah, o quieres que yo entregue esta carta. Y en esa carta pues contaba, le dañaba toda la reputación porque contaba todas las cosas que ellos habían hecho anteriormente, ¿cierto? Entonces él obviamente accedió. Alan Campbell no tuvo más remedio que aceptar. Dorian ese día le dio libre a todos los sirvientes para que se fueran de su casa, para que él pudiera entrar libremente a hacer todo lo que tuviera que hacer con el cadáver. Y ese mismo día por la noche pues ya no quedaba ni rastro del cadáver, pero en el retrato aparecieron manchas de sangre en las manos de Dorian. Pues en las manchas aparecieron en el cuadro. Y aquella noche, pues después de esto, Campbell no soporta y se suicida. No soporta pensar que ayudó a Dorian y que todo lo que y se suicida. Entonces ya digamos que van dos suicidios allí, ¿no? Más la muerte de su amigo. Ya se ha convertido como en un hombre de corazón bastante oscuro y negro. Listo, aquella noche, bueno, Dorian se va a cenar a la casa de Lady Narborough, y allá se encuentra con Henry. Henry sí nota que él está como muy extraño y todo, hasta se fue súper temprano. Bueno, pero pues no le dio como mucha importancia. Una vez llegó a su casa, pues decidió que definitivamente se quería cambiar de ropa y se fue. Se va en un coche, le da una dirección a un hombre, como en un taxi, y el hombre le dice, no, eso está en la porra, ¿cómo le ocurre? Entonces él le da una moneda de oro y le dice, si me lleva allá, cuando lleguemos le doy otra. Entonces el taxista le dice, hágale de una, no es sino que diga. Entonces, bueno, se demoraron una hora en carro en llegar, pues cierto, y eso era como un puerto, y allá era, fueron primero, pues llegó primero como un fumadero de opio y todo, se encontró con una persona que, bueno, otra persona que tampoco quería saber nada de Dorian. Y cuando sale de allí, habían dos mujeres, por no decir mujerzuelas. Entonces una le dice a la otra, ay, allí va el que tiene el pacto con el diablo. Entonces a Dorian eso no le causó para nada de gracia y le hizo una mala cara horrible, la miró re feo, entonces le dijo, ay, perdón, ¿verdad que te gusta es que te llamen príncipe encantado? Entonces él, había un marinero ahí en ese lugar que estaba como dormido y cuando escuchó eso pues entonces pues, es horrible, se paró y se acordó que su hermana le decía así al tipo y además lo miró y dijo no es él, es igualito, no ha cambiado nada y se fue para seguirlo y lo cogió y todo y lo iba a matar, ¿cierto? Pero entonces Dorian lo convence, le dice que cómo va a ser posible si eso pasó hace 18 años y que él es un hombre muy joven. Claro, Dorian todavía no tenía ni 20 físicamente. Eh, entonces le digo, pero eso pasó hace 18 años, ¿cómo se te ocurre? Yo no sé ni quién es tu hermana ni nada. Y él pues está muy consternado, el hermano de Civil Vane está muy consternado al ver el parecido, al ver todo eso. Pero pues dice, sí, es verdad, este hombre es muy joven, no puede ser él y lo deja, ¿cierto? Eh, y entonces se vuelve al sitio donde estaba. eh, pero las dos mujeres se acercaron a él y le dijeron que Dorian Gray llevaba más de 18 años viéndose igual de joven, que era él. Y al oír esto, pues entonces el hermano de Civil, la chica que se ha suicidado, se fue a buscarlo, pero Dorian ya se ha marchado, ya había desaparecido. Una semana después, Dorian estaba pues en un invernadero, mmm, de una amiga que se llama Selby Royal, hablando pues con la duquesa de Montón y con Lord Henry, ¿cierto? Entre otros, estaban muchos amigos allá charlando, eh, y empieza a ver, se queda un momento solo y empieza a ver el rostro de James Vane, ¿cierto? Y se desmaya, él se desmaya. Al día siguiente no quiso salir de casa y él empezó a obsesionarse con que lo estaban persiguiendo, y que lo querían matar y empieza esta obsesión tan tenaz, ¿cierto? Además se estaba repitiendo mucho de haber matado a su amigo Basil. Lord Henry entra en esos días a su habitación, lo encuentra llorando terrible. Bueno,
digamos que pasa 3 días en que no se atrevía a salir, de que nada, él estaba cierto, hasta que finalmente decide irse de cacería con unos amigos. Y estando allá en la cacería y todo, él de todos modos seguía sintiendo que alguien lo observaba, que lo perseguían, que lo querían matar, bueno, todo esto. Y estando allá en cacería, bueno, uno de los hombres cree ver una liebre que pasa muy rápido, dispara y cuando ven... Eh, eh, bueno, entonces no solamente era una liebre, sino que había un cuerpo de un hombre. Dorian Gray ni siquiera se quiso acercar al cuerpo, no lo quiso mirar, no lo quiso ver y decidió que eso era un mal presagio, que eso era un mal presagio y que algo le pasaría a él, que bueno, definitivamente, bueno, no quería saber nada de nada. mm, pero luego le dijeron que cuando fueron a reconocer, trataron de buscar quién reconocía el cadáver y que era un marinero. Y Dorian le pareció pues muy increíble, fue a verlo y era James Vane. Entonces no estaba tan loco, realmente James sí lo estaba buscando para matarlo y sí lo estaba persiguiendo, y pero él en ese momento suelta un grito de júbilo, de felicidad y alegría que ustedes no se alcanzan a imaginar, pues porque ya siente que descansa, que la persona que lo estaba siguiendo ya no está. Luego Dorian le explica a Henry que cree estar enamorado de una chica del campo, pero que definitivamente cuando estuvo a punto como de irse a vivir con ella, no, la abandonó y la dejó porque siente que él ya no es capaz de hacer eso. Él siente que su alma está demasiado podrida para poder compartir con otro ser humano. Y bueno, y empiezan allí, salen en esa conversación varios temas, la muerte de Basil, y dicen que bueno, que posiblemente pudo haber sido asesinado porque realmente pasaron los 6 meses y nunca regresó de París, es más, nunca llegó a París. También hablan que Henry se divorció de su esposa, hablan del suicidio extrañísimo del científico Alan Campbell, todo eso, bueno. Y cuando ya se va a ir, Dorian le dice pues como con una sonrisa a Henry que él ha decidido a partir de ese momento ser una buena persona, y Henry se ríe mucho, ¿cierto? Y le dice, tranquilo, tú siempre has sido bueno. ¿No? Cuando, bueno, llega a la casa, se acuesta, mm, le dice a todos sus criados que se acuesten, él se va para la biblioteca y empezó a pensar, a pensar, a pensar en todo lo que había hecho, en todas las cosas y en cómo había desaprovechado todos estos años, ¿cierto? Y se arrepintió de todo. Quiebra un espejo horrible, bueno, le da pues como una crisis allí y, y entonces él cree en ese momento que puede ir a cambiar su vida y se va a la habitación donde tiene su cuadro, donde tiene el retrato, para ver si estaba peor. Llevaba varios días sin entrar y se dio cuenta de que últimamente él no había sido un ser humano para nada bueno, sino que había sido hipócrita, vanidoso, ¿cierto? Y recordó pues que allí en esa habitación todavía estaba el cuchillo con que había matado a Basil, lo cogió y decidió clavarlo en el retrato. Decidió acuchillar el retrato, partirlo, volverlo nada. Entonces se escuchó un grito, pero horrible, por toda la casa. Y cuando los criados llegaron a la habitación, que en ese momento estaba sin llave, ¿cierto? Pues vieron el retrato de su amo perfecto. Vieron el mismo retrato que Basil había hecho tantos y tantos años atrás, tan joven y guapo como siempre. El retrato. Y en el suelo había un señor horrible, viejo y arrugado, con un puñal clavado en el corazón. Lo reconocieron solo por el anillo que llevaba puesto y por la ropa. Reconocieron que esa era la ropa que tenía Dorian Gray ese día sus criados, y reconocieron el anillo que jamás se quitaba. Pero de resto, físicamente, era irreconocible. Y allí termina la historia de Dorian Gray. Espero que la hayan disfrutado.